Saludos estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. En este momento procedemos con la videoconferencia de Auditoría 1 relacionada con el tema de muestreo en auditoría. Para tal efecto vamos a utilizar un caso que está colgado en la plataforma, el cual fue preparado con fines académicos para que ustedes vayan desarrollando y resolviendo en sus casas o en sus centros de estudio. Este caso corresponde a la integración de la NIA 530 con el capítulo 9 de auditoría. Libro que es complementario pero no sustituto del facilitado por la cátedra. Por consiguiente, para tener una mejor comprensión, el estudiante debe haber leído y realizado los ejercicios del capítulo 9, denominado muestreo en auditoría, del libro Principios de Auditoría, así como la lectura integral de la NIA correspondiente a muestreo. Para estos fines vamos a dar la introducción del presente trabajo. Tiene por objetivo primordial analizar el control interno del Departamento de Transportes de una institución en cuanto a boletas de solicitud de transporte de funcionarios. Para el desarrollo del mismo se procedió formalmente a solicitar a las jefaturas, en este caso hipotético, de este Departamento de Servicios, información respecto al servicio. Para efectos prácticos, el estudio se elabora bajo el marco de referencia de las NIAs, que contempla procedimientos de muestreo estadístico, en razón de una serie de ventajas que proporciona el auditor, tales como un estimador cuantitativo de la cantidad del riesgo tomado, un método objetivo, comparable, sistemático para determinar el tamaño de la muestra o para probar el tamaño de las muestras si es adecuado. Nos presenta también un método objetivo de evaluar el efecto de los errores que se encuentran o para asegurar que las muestras estén libres de perjuicios. Introducción. Por ende, cabe mencionar que al adoptar el muestreo estadístico en pruebas de cumplimiento, eso es importante, estamos tratando este tipo de muestreo en particular. El estudio no considerará valores de las unidades en virtud de que no intervienen esos valores, más bien se trata de saber en las unidades que se examinan si existe o no existe el elemento o el atributo que se busca. Como un contexto general sobre la organización y funciones de esa unidad, administra el servicio de transportes y tiene bajo su responsabilidad el control de uso, asignación y mantenimiento de vehículos propiedad de esa institución. Son particularidades de este caso hipotético que estamos desarrollando en virtud de esta videoconferencia. Algunas de las funciones y responsabilidades del jefe, como para citar algunas en ese campo, que deberíamos ir considerando como auditores al momento de hacer la evaluación, son llevar a cabo la planificación, organización y control de las actividades, atender con prontitud las solicitudes de transportes que formulen las distintas unidades administrativas de la institución, velar por que se haga uso racional de los vehículos, velar por el buen estado, limpieza y control de todos los vehículos de la institución y realizar gestión oportuna en servicios de mantenimiento. En ese sentido, digamos, aquí podríamos, a partir de esas funciones de la jefatura, vincular una serie de controles, ¿verdad? Porque están establecidos en sus propias funciones. Sin embargo, el caso enfatiza básicamente en lo que se refiere al control de las solicitudes de transporte que deben cumplir una serie de requisitos o parámetros. Eso es lo que vamos a ir explicando en esta videoconferencia. Una solicitud de transporte en general, digamos dentro del conocimiento de la entidad del entorno, es todo servicio que se solicita anticipadamente a esa unidad de servicios generales mediante una boleta. Entonces, para poder evaluar los atributos, los evaluamos con base en la boleta de transporte. Eso es lo que vamos a ir utilizando. Dicha solicitud deberá estar debidamente autorizada, ya aquí hay un atributo por el superior jerárquico. En caso de que el superior delegue esa responsabilidad, deberá comunicar cuál es esa persona asignada. El primer atributo podríamos ver ahí la autorización. Seguimos con el caso. El método a utilizar de muestreo por atributos es el método para un tamaño fijo que corresponde a un método estadístico. Un método estadístico para calcular la proporción de las partidas de una población, que contiene una característica de interés.
Esta proporción recibe el nombre de tasa de concurrencia o tasa de excepción y es la proporción de partidas que contienen atributo específico en relación al número total de partidas de la población. La tasa de ocurrencia por lo general se expresa como un porcentaje. Vamos a analizar entonces ahora sí el objetivo. El objetivo es determinar la desviación de los procedimientos de control establecidos por la unidad de servicios generales de una institución para el servicio de transportes. Para tal efecto se utilizará una población de 100 boletas. Esa población de 100 boletas fue elegida en este caso, que corresponde a un par de meses donde la cantidad de solicitudes fueron 100. Sin embargo, en este caso se va a utilizar el muestreo y por ende no se va a hacer sobre la totalidad de las 100, sino con el tema de nivel de confianza y error tolerable, vamos a elegir una muestra para poder determinar los resultados de auditoría. Entonces, partimos de 100 boletas, pero a esas le vamos a aplicar las técnicas de muestreo. Justificación de parámetros. Para utilizar el muestreo para un tamaño fijo es necesario que el equipo de auditoría fije nivel de confiabilidad, tasa de errores tolerable y tasa de error esperada. Son 3 elementos que usted necesita. Vamos a ir explicando uno por uno. El nivel de confiabilidad o de confianza expresa la seguridad relativa de que el intervalo calculado incluye el valor del parámetro en estudio. Este parámetro puede ser establecido por el auditor tomando en cuenta experiencias anteriores. Para el siguiente trabajo no fue posible obtener información de auditorías anteriores, por lo que se toma en cuenta la naturaleza de las actividades de la unidad y además el volumen de solicitudes, que es numeroso, y dado que la población se limita solo a 100 boletas, pues el equipo de auditoría podría llegar a establecer un nivel de confianza, en este caso, de un 90%. Es un nivel alto de confianza, pero en vista de esos otros elementos. Tasa de error tolerable. La tasa de error tolerable corresponde al porcentaje máximo de errores de un procedimiento de control. O sea, cuántos atributos no se están cumpliendo, sin disminuir su grado de confianza en el control. Esto se calcula basado en el nivel de confianza que el auditor espera en los controles internos, tomando en cuenta el nivel de confianza que se estableció, que es más bajo que los niveles que se han estudiado y que nuestra población es muy pequeña. El equipo de auditoría determina una tasa de error tolerable en todos los atributos del 6%. Así se estableció para este caso, una tasa para todos los atributos del 6%, cumpliendo así con lo que dicen las mejores prácticas de que ese porcentaje no debería ser superior al 10%, dado que ya entonces nuestro nivel de confianza en los controles podría disminuir. Entonces, aquí se utilizó parejo un 6%. Necesito hacer una aclaración, porque en el tema de la tasa de error esperada, en el caso, al inicio, en la parte teórica, se plantea que esa tasa de error esperada iba a ser del 1%. Sin embargo, y aprovechando esta videoconferencia, tendría que aclarar que ese nivel de error esperado fue calculado para cada uno de esos atributos. Entonces, lo veremos ya en las tablas de aplicación que eso fue cambiando. ¿Cuáles son los atributos? Bueno, ya hicimos el análisis del entorno, del contexto y del control. Nosotros vamos a, pese a que ellos tienen, digamos, boletas para mantenimiento de vehículos y para otros fines y otros controles, se va a enfocar la auditoría en un alcance particular. Ese alcance está definido por las boletas de solicitud de transporte, que como vimos, por ejemplo, debía tener una autorización. Pero vamos a tener otros atributos, como por ejemplo el área o la unidad que está solicitando el servicio, un tipo de servicio, cuál sería el tipo de servicio, si cuenta con una firma de recibido por parte de la unidad de transporte y por otro lado la firma de autorización del área solicitante, el encargado de la gira
y la fecha en que se va a salir, o la fecha, también podríamos evaluar la fecha de la boleta. Entonces tenemos eso bien definido y a partir de esos 6 atributos empezamos a hacer nuestras pruebas de cumplimiento sobre esa muestra que vamos a elegir. Para determinar el tamaño de la muestra se pueden, digamos en el libro capítulo 9, se aportan unas tablas de probabilidad, tablas estadísticas, tomando en cuenta los parámetros establecidos y analizando las tablas para muestreo. Para un tamaño fijo se determinó este tamaño de muestra, N75. Podría ser más o menos de conformidad con el tamaño de la muestra, de la población, el nivel de confianza y la tasa de error esperada. Aquí teníamos 90, tasa de error tolerable 6%, como ya lo dijimos, y ese 1 era lo que se estableció al inicio digamos, del caso, pero fue cambiando para irse ajustando, digamos, ya lo fuimos ajustando a los resultados que se podían llegar a obtener, porque esa tasa de error esperada era muy baja con respecto a lo que finalmente encontramos. Entonces se fue un poco más permisivo en ese porcentaje, requirió ajustes. Al inicio está pero ya vamos a ir a ver cómo fue quedando. En la evaluación de los atributos tenemos entonces la siguiente tabla, que eso fue lo que nos quedó para este caso práctico de muestreo con pruebas de cumplimiento. Tenemos que respecto al área que sí se estaba mencionando, en todas las boletas se llenó el espacio correspondiente. La tasa de error esperada, el máximo era un 4%, obviamente al no tener errores, está por debajo, digamos, de esa tasa de error esperada, por lo cual ese atributo quiere decir que el control sobre que las boletas tengan la área está siendo fuerte y se está cumpliendo. Por otro lado, el tipo de servicio no se estaba especificando. De las 75 boletas de la muestra, 19 no cumplían con ese atributo, por lo cual la tasa de error esperada, vamos a ver que superó, los errores encontrados superaron la tasa de error estimada. Entonces aquí tenemos un punto de mejora. La firma de recibido tenemos que 7 casos de los 75 no contaban con esa firma, lo que quiere decir que podría estar al límite de esa tasa de error esperada. La firma de autorización salió bien, el encargado y la fecha fueron bajas. Vean esto, este cuadro nos está entonces hablando relacionado con la tasa de error esperada en esta columna que dice B. La tasa de error esperada en la división, lo máximo que esperábamos era 4. Si ninguna de las 75, digamos, se completó erróneamente, quiere decir que estamos por debajo de esa tasa de error. Sin embargo, en el tema del servicio, 19 boletas de 75, que corresponde al 2533, no cumplían con ese atributo. Por lo tanto, está por encima de esta tasa. La firma de recibido, 933, está muy cercana a lo máximo que íbamos a permitir, digamos, que el control, que lo que esperábamos que el control fuera efectivo. Entonces, se nos acercó mucho al 10%, pero siempre sigue estando por debajo del error esperado. La firma de autorización salió bien, el encargado también, y la fecha igual, fueron muy baja la cantidad de errores. Entonces, en el libro se nos hablan de varios pasos que se siguen en el tema del muestreo. Muestreo en las pruebas de cumplimiento, que es lo que estamos haciendo en esta videoconferencia, es enfocada a ese aspecto en particular. Con eso ustedes van a poder ya desarrollar el tema de muestreo en pruebas sustantivas. Es una base para que ustedes continúen ese estudio y puedan desarrollar un nivel más amplio de pruebas y con más complejidad.
Los pasos que señala el libro que hay que seguir para ese tipo de muestreo son los siguientes. Determinar el objetivo de la prueba es el primero. Bueno, en este caso práctico sí se hizo. Se determinó que el objetivo era determinar la desviación de los procedimientos de control establecidos en las boletas de solicitud de transporte de la Unidad de Servicios Generales. Entonces ese objetivo es lo que ustedes deberían también plantear cuando van a hacer un muestreo de este tipo. Segundo, definir los atributos y las condiciones de la tasa de desviación. Bueno, ¿cuáles eran los atributos? Por ejemplo, los atributos incluían la división, el departamento, el tipo de servicio, la firma de recibido, autorización, encargado y fecha. ¿Qué cosas eran lo que posiblemente no podía contener? Digamos, en el caso de que las boletas no cuenten con la información de la división, o que la boleta no especifique el tipo de servicio, o que la boleta no contenga la firma, o que la boleta no esté debidamente autorizada, o que la boleta no muestre el nombre de la persona responsable o encargada del vehículo, o que la boleta no cuente con fecha de confección. Eso es lo que podría no salir del todo bien. Definir la población a muestrear. Sí, se cumplió, efectivamente esto se cumplió, debido a que las boletas de solicitud de transporte fueron aproximadamente 100, eran 100, entonces se definió la población a muestrear. Especificar el riesgo de evaluar demasiado bajo el riesgo de control y la desviación tolerable. El nivel de confiabilidad era el 90%. Entre tanto, la tasa de error tolerable era un solo 6%. La tasa de desviación esperada, como lo observamos, al inicio se estimó en 1%. Sin embargo, se hicieron los ajustes correspondientes. Bueno, esto lo tiene que hacer el equipo de auditoría. Y definió como su tasa de error esperada, ya vimos las variables, un 4, 6, 10% en 1. Pero al inicio estaba en 1. Determinar el tamaño de la muestra. Sí, tomando en cuenta los parámetros establecidos y luego analizar las tablas de estadísticas, se determinó que el tamaño de la muestra iba a ser de 75. Se seleccionó la muestra, efectivamente se hizo un enfoque de selección sistemática de las boletas a evaluar, seleccionando 100 entre 75, que era el total dentro de lo que era muestreado, y ahí sistemáticamente se eligieron las boletas que correspondían dentro de ese total, que eran 100. Probar los elementos de la muestra. Bueno, efectivamente, con haber evaluado nosotros los errores encontrados, pues estamos diciendo si los elementos de la prueba están correctamente utilizados en los controles de la unidad de transportes. Conclusiones. Bueno, esas conclusiones es lo que nos muestra cómo están los atributos con respecto a lo que nosotros habíamos estimado. Por ejemplo, para los atributos 1 y 5, que son división, área y unidad, encargados respectivamente, podemos concluir con un 90% de confiabilidad que la tasa de error esperada no será mayor del 4%. Y además, en ese sentido, los controles internos y el cumplimiento de los mismos está siendo adecuada según los atributos establecidos al efecto. Lo mismo se concluye, digamos, respectivamente para los atributos 4 y 5, que son firma, autorización y fecha, de los cuales podemos concluir con un 90% de confiabilidad y que la tasa de error esperada no será mayor del 6%, que esos procedimientos se están cumpliendo, aunque vamos a tener aspectos de mejora. Finalmente, ya en lo que serían estos dos atributos, en lo que sería el tema del tipo de servicio, como lo vemos acá, aquí sí tenemos el inconveniente de que el control no se está cumpliendo
como debería establecerse por cuanto excedió nuestra tasa de error esperada y su margen es de hasta un 25% de lo que nosotros habíamos elegido, lo cual es un punto de mejora que debería incluirse en el informe de auditoría. La firma de recibido, que si bien es cierto, no superó la tasa de error esperada, es otro aspecto que se debe cuidar, porque tal vez una o dos boletas más que se hubieran elegido o que hubieran salido sin ese atributo, nos hubiera dado un riesgo de control mayor al que nosotros estimamos. Por lo tanto, la confiabilidad de esos controles es baja, y eso tendríamos que compensarlo con otros procedimientos de auditoría para nosotros determinar que también se están cumpliendo estos procedimientos en particular, para lo cual fue contratada o fue parte de lo que se hizo en la auditoría contratada. Este es el enfoque que se estaría dando al tema de muestreo, lo cual vinculó, como les explicamos, el capítulo 9, y también tocamos temas de la NIA 530, muestreo de auditoría. En ese sentido, el muestreo de las pruebas de cumplimiento lo estaríamos abarcando con esta primera videoconferencia. Los invitamos a continuar con el proceso de aprendizaje y completar los ejercicios que se señalan en el libro de Principios de Auditoría, capítulo 9, y estaríamos viéndonos en la siguiente videoconferencia. Saludos a todos.